Hola amigos, mi nombre es José Paunero y este es un nuevo vídeo de República Económica. En este vídeo voy a hablar de por qué en los últimos tiempos he dejado de decir que queda un día menos para la República y voy a dar mi explicación, digamos, de por qué. Hace poco realmente me lo preguntaba una persona, dice, oye José, ¿por qué en los últimos vídeos no estás diciendo queda un día menos para la República? Quedaba gracioso, quedaba divertido y era un poco recordar que la República puede existir en España a pesar de lo que muchos de nuestros políticos nos digan, ¿no? Hay dos razones sobre todo que me han hecho pues dejar de decirlo, ¿no? Y yo creo que es importante. La primera, al final entrar en discusiones o gente que se sienta ofendida, pues yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Y parece que la sensación que tengo que el tema republicano en España pues está politizado de tal manera que casi parece algo tan como el fútbol, digamos, que uno es del Atleti, otro es del Madrid, otro es del Barcelona y ya está, y punto. Y esto es mi dogma y es lo que opino y nadie me va a hacer cambiar. Lo curioso de todo es que cuando a veces hablas con personas pues que te dicen bien a las claras que son antirrepublicanas y empiezas a hablarles de cuáles son los principios realmente del republicanismo, pues empiezan a darse un poco cuenta de que realmente pues son republicanas. ¡Hostias, macho! Por otro lado, te puedes encontrarte con gente que al final que dice que es más republicana que yo qué sé, y de repente cuando empiezas a hablarle de cuáles son esos principios y si conoce los principios y lo que se abre dentro de todos esos, pues te das cuenta pues que de republicano pues igual es menos de lo que parece y que sí, que queda muy bien, que soy republicano, pero realmente luego ese republicanismo pues no se ve en determinadas, digamos, maneras. Entonces, si os dais cuenta, con aquellos que no son republicanos, follón, y con aquellos que son republicanos, pues follón. Entonces, al final dices, mira, ¿para qué, José, te vas a meter en follones? Porque bastante tienes con todo. Vamos a intentar olvidarnos del tema que hoy por hoy están los partidos políticos, sobre todo hablando del republicanismo, sí o no, que yo creo que es algo muy relacionado como puede ser en el fútbol o como puede ser en otras cosas. La idea de republicanismo sale desde la Revolución Francesa. La República, sobre todo, triunfa gracias a la Revolución Francesa y se define en tres ideales. Son los famosos ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, facultad humana de obrar y expresarse según la propia voluntad, bajo la responsabilidad de uno mismo. Es decir, que tenemos la libertad de obrar y tenemos también la responsabilidad propia, es decir, que tenemos que asumir nuestros errores y nuestras culpas y que al ser seres libres pues tenemos esa libertad como hombres y que suponemos que el resto, la otra persona, pues es igual de libre que nosotros, es decir, que no podemos quitar la libertad de otras personas porque podamos usar nuestra, digamos, libertad, ¿no? Entonces, esto de libertad desde un punto de vista económico, pues hay muchas escuelas que han hablado de este sentimiento de libertad. Lo más cercano sería una escuela liberal, una escuela económica liberal, es decir, que no estaríamos hablando ni de una escuela comunista, ni una socialista, etcétera, ¿no? Estaríamos hablando de una escuela, digamos, liberal. Por eso, cuando se habla en Estados Unidos y se habla con una persona y esa persona te dice bien a las claras que es republicana, y aquí fijaros que muchas veces pensamos en los republicanos como una persona pues de derechas o de extrema derecha incluso, es que estamos hablando de una persona liberal, ¿vale? No estamos hablando de otro perfil de personas, ¿vale? Entonces, fijaros, ser republicano es que entiendes esa libertad y que entiendes que ese principio de libertad, que es el primero, no estamos hablando del tercero, estamos hablando del primero, es el principio de todo esto, esta, digamos, libertad. Segundo principio, el tema de igualdad. Todas las personas tenemos los mismos derechos y por tanto hemos de ser tratadas de la misma manera. Igualdad de oportunidades para poder ser felices, para poder crecer profesionalmente, etc. Es decir, que tengamos esa igualdad y que no tengamos esa igualdad directamente porque haber nacido quien hayamos tenido que nacer o porque hayamos sido el hijo de quien, pues tengamos más derechos que otros. Esta igualdad es, digamos, una esencia claramente desde el punto de vista republicano y es una de las bases, es decir, que tú porque hayas nacido hijo de un rey, pues no tienes más derechos que yo. Estamos en los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones y tenemos que tener las mismas posibilidades, digamos, de crecer. Dentro de esta igualdad está la lógica de, por ejemplo, de por qué desde el punto de vista republicano se ha hecho tanta apuesta por que haya una escuela pública. ¿Por qué? Porque realmente la forma de que los seres humanos podamos tener esa igualdad de oportunidades es que por lo menos tengamos la misma igualdad o los mismos derechos desde el punto de vista de escolaridad,
de sanidad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos derechos y obligaciones que estarían dentro de esta igualdad. Por último, la fraternidad. Según el diccionario, sería una relación de amor o solidaridad entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. Yo sobre todo pienso que esta palabra de solidaridad es la parte esencial también desde el punto de vista republicano, es decir, que si a nosotros nos va bien por nuestros negocios, por que hemos tenido suerte, porque nos ha coincidido que hemos tenido esa igualdad y hemos podido estudiar una cosa en concreto y gracias a que hemos podido estudiar eso, podemos tener un sueldo mayor, pues es normal que tengamos esa fraternidad y podamos compartir, digamos, estos beneficios con el resto. Es decir, que cuando están hablando del tema de impuestos, de que si desde el punto de vista republicano tenemos la libertad de no pagar impuestos, pues no, el primer concepto es libertad, pero también existe fraternidad y también existe ese momento en el que tenemos que ante una situación que vemos a gente que le va mal, pues podamos compartir nuestros beneficios o que podamos hacer que estos beneficios que hemos podido ganar pues vayan a que cada vez haya más un sistema, digamos, igualitario, ¿no? Si os dais cuenta, estamos hablando de un concepto republicano de libertad, igualdad y fraternidad que al final, pues para muchos puede tocarles. Tú a una persona de derechas o liberal le dices que, macho, que tú eres republicano, ¿no? Y te encuentras y le dices, ¿tú no eres liberal? Entonces tú crees en la libertad. Y la república, el sentido republicano cree en esta libertad. O yo qué sé, cuando estás hablando, como os decía, con una persona que puede considerarse comunista, ¿no? Y que dices, oye, espera, que el primer concepto es la libertad, que tú no puedes expropiarte de lo que otra persona puede dar, que tiene que estar ahí puesto, que tiene que haber una igualdad, que tiene que haber una fraternidad, pero no significa que tú, porque estés en un cargo político, no significa que seas más que yo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro, y empiezas a hablarles del sistema comunista, por ejemplo, en el que existía, en el que te encontrabas que el Politburó estaba por encima de otros, pues eso tampoco es que sea ni mucho menos una república, ¿no? Entonces, ya veis, este concepto que podría hoy por hoy ser más cerca de realmente una socialdemocracia, ¿vale? Digamos, en la que esa parte de libertad yo creo que es, digamos, importante, pues es digamos, parte de mi ideología, de realmente lo que pienso, ¿no? Que pienso claramente en esa libertad, pero también pienso que hay que, en cierta manera, repartir y hay que buscar, sobre todo, esa igualdad, ¿no? Que tengamos todos igualdad de oportunidades y, sobre todo, en educación, en sanidad, etcétera, ¿no? Y que repartamos, digamos, este beneficio, ¿no? Espero que alguno de vosotros, pues, que este vídeo os haya dado que pensar, que si realmente sois republicanos o no sois republicanos, yo lo puedo entender, pero yo creo que son ideales, pues, que son bastante sencillos de entender y que haya bastante gente que lo vea, ¿no? Entonces, pues no es que exista un ideal 100% republicano, nadie es 100% republicano, pero que unas bases mínimas yo creo que, digamos, estarían ahí. Nada más, queda un día menos. En este vídeo lo diré por última vez, queda un día menos para República. ¡Salud y República!